Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Hay una instrucción muy práctica para todos los que quieren agradar al Señor. Dice en el capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente, por los que no lo habían encontrado, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es una instrucción, hermanos, que no tiene nada que ver con la moral que esta sociedad ha establecido, sino antes bien tiene que ver con la buena voluntad de Dios, el Espíritu Santo, para con todos aquellos que quieren ser parte del reino de Dios. Tenemos que entender que Dios nos invita a un reino. Dios no nos está invitando a ser parte de una agrupación. Somos parte de una agrupación, pero no es el objetivo. El objetivo es que tú y yo podamos ser parte del reino de los cielos, un reino real. Y Él está queriendo que nosotros entendamos que Él tiene un gobierno, que Él tiene reglas y que Él está deseando gobernarnos para que nosotros podamos participar de su santidad y participar de toda la benevolencia y todos los dones que Él quiere darnos, y sobre todo el regalo de la vida eterna. Es lo que Él está pidiendo. Ahora, en el mismo contexto, en el mismo precontexto de este mensaje, de esta instrucción, si tú regresas allí al verso, por favor, 27, esta instrucción se está dando después de que el Señor hace una advertencia. 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. En el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios quiere que entendamos que si no es Dios y su gracia la que nos van a estar gobernando, entonces será el pecado y Satanás quien tome posesión de nuestro corazón. Es lo que Él está queriendo que entendamos. Por eso es importante que nosotros podamos estar conscientes cuál es la causa por la cual nosotros estamos buscando al Señor. ¿Realmente nosotros conviene que agrademos a los hombres? ¿O conviene que seamos honestos con nosotros mismos? Aquí Dios nos está dando una instrucción, pero obviamente Él nos está mostrando el peligro que corremos nosotros cuando no permitimos que el Señor tome control total de nuestra vida. Quiero leerlo nuevamente. Ni deis lugar al diablo. La instrucción, la advertencia en contra de una comunicación corrupta. La advertencia en contra de una forma de expresión que obviamente lleva, hermanos, obscenidad, que lleva suciedad, que lleva indecencia, que lleva cosas que no van de acuerdo a Dios. Como seres humanos podemos llegar a pensar que Dios está con nosotros, aunque nosotros estemos manifestando cosas contrarias a su naturaleza. Jesús dijo en una parte de las Escrituras, de los Evangelios, Él dijo que no es lo que el hombre come lo que contamina su espíritu, ni lo que contamina a las terceras personas que lo rodean, sino lo que sale de su boca. Porque lo que sale de su boca ha sido gestado en su corazón. Y cuando algo malo sale de nuestra boca, o algo bueno sale de nuestra boca, es la evidencia más segura del estado de nuestro corazón. No importa si eres el ministro, no importa si eres el hombre de la sotana, no importa si eres primerizo. Una cosa tienes que entender: las Sagradas Escrituras tienen la autoridad como para poderte mostrar tu estado espiritual. Por eso ustedes que quieren agradar al Señor, ustedes que han llegado a entender que su vida es finita, que no son perpetuos,
que esas canas, esas arrugas, esos dolores de espalda, esos pies cansados, que esa habilidad que antes solían tener y que ahora se ha esfumado o que ha ido gradualmente manifestándose, algunos de nosotros tenemos que hacer uso de los anteojos, cosa que en su debido momento fue muy marcado cuando podíamos leer hasta en la oscuridad y de repente ya las letras toman una deformación. Te das cuenta que todo eso está arrojando un mensaje. Eres pasajero, necesitas ser serio, muy honesto con tu alma, ya no tanto con el ministro, contigo mismo, porque tienes que entender que este tipo de vocabulario es infeccioso, contamina. Y tú puedes pensar que no te pasa nada, que tú tienes el control, que tú sabes de alguna manera dónde, en qué tipo de ambiente tú puedes usar un lenguaje particular y en qué tipo de ambiente tú no lo puedes usar. Ok, creemos que algunos de ustedes delante de sus patrones hablan muy amablemente. Se puede ver el léxico de ustedes. Y creemos que algunos de ustedes con aquellas personas con las cuales intiman pueden hablar de otra manera. Pero quiero decirles, el Espíritu Santo quiere advertirnos que quitemos esas palabras, Él le llama corrompidas. Están corruptas. Es como un pedazo de carne que se ha putrefactado. ¿Sabes qué va a traer? Es obvio que va a traer moscas panteoneras. Es obvio que va a haber pequeñas larvas ahí. Es seguro que va a haber contaminación y mal olor. Y hay personas cuya forma de hablar, cuya forma de expresarse rompe el ambiente de armonía. Aún entre el círculo de amistades perversas hay unos que sobrepasan a los perversos. Y la misma gente cuya moral está en bancarrota puede decir, oye, se pasa. Sí entiendo que no somos santos, pero ¿qué vocabulario tiene? Bueno, yo quiero decirte algo. Hoy tú vas a decidir si sigues viviendo así y si gradualmente le vas a ir dando autoridad, ya sea al Espíritu de Dios o al Espíritu inmundo. Las Escrituras son muy claras y nos dicen que hoy tú te vas a dar cuenta que le has dado lugar al diablo. Y cuando hablamos del diablo, hermanos, las Escrituras nos lo mencionan no como una invención de religiosos frustrados, ¿verdad? Que ellos inventaron algo artífice para tratar de subyugar a las personas. No, las Escrituras nos hablan de él como el engañador, como el adversario, como el calumniador. La palabra diablo se traduce como calumniador. Y si ha de haber un día de juicio, del cual las Escrituras nos mencionan que es una de las 7 doctrinas, bueno, una de ellas es el juicio final. Y ten por seguro que si tú no dejas hoy de darle lugar al diablo, ese día el gran maligno va a sacar todo lo que sale de ti. ¿Y cómo podrás tú refutar o cómo podrás evitar tales argumentos cuando tu corazón trae un aroma muy particular? Dios quiere que seamos congruentes con nuestra fe. Dios quiere que no seamos personas que solo son adeptos de alguna profesión o de alguna costumbre. No, Él quiere que tengamos una experiencia personal donde se pueda ver tangiblemente, tajantemente se pueda ver la influencia del Espíritu en el que andamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta noche. Como decía la introducción, ¿qué podemos hacer sin ti? Tú eres la vid y yo soy un simple pámpano. Quisieras tener misericordia de mi alma. Quisieras ayudarme a dominar esta lengua. Quisieras limpiar mi corazón para que de manera natural pueda salir un aroma que edifique a mi prójimo, un aroma que glorifique tu nombre, un aroma que instruya y construya la vida de mis hijos. Padre, la vida de mis hermanos, la vida de cuantos se crucen en el poco tiempo que me
vas a dar permiso de estar en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hay una advertencia y una instrucción. Se nos dice que debemos de quitar toda comunicación indecente, toda palabra en doble sentido, toda palabra corrupta, tiene que ser extirpada de nuestro vocabulario. Entiendo que algunos de nosotros crecimos en la calle, entiendo que algunos de nuestros padres era su manera natural de hablar, pero quiero recordarte que Dios es tu hacedor, Él es tu creador y tiene todo el derecho, teniendo tu certificado de nacimiento, tiene todo el derecho de demandarte que le hables a Él y a los que Él creó de acuerdo al modelo original. ¿Estamos de acuerdo? Tiene todo el derecho. Y es por eso que Él quiere decirnos que nosotros cuando hablemos, cuando abramos nuestra boca, sea solo para edificación. Recuerden que estamos en esta tierra, hermanos, solamente para ser observados. En esta tierra hemos sido dotados de dones. Algunos han sido agraciados con hermosura en su cuerpo físico, algunos con fuerza física, algunos con economía, algunos con un IQ más elevado que otros. Algunos con un cuerpo, de alguna manera, una salud impecable que apenas, a duras penas, conoce o entiende lo que es un dolor de cabeza. Pero todas esas cosas han sido repartidas con la única y firme intención de que tú puedas tener gratitud y mirar hacia el cielo y entender, por algo me dieron esto, para algo me dieron esto. Gracias a Dios que no nos ha tocado caminar como los sudamericanos que vienen marchando de muchos kilómetros hacia un lugar donde quién sabe si lo lleguen a encontrar. Estamos en un país, hermanos, que aunque no está del todo bien, mas sin embargo creo que podemos estar en el mismo sentir y poder decir que es real, que Dios nunca nos ha dejado sin comer, que Dios ha suplido todas nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, Dios está muy decidido y muy preocupado para que entendamos que esas palabras indecentes, esas palabras putrefactas, tienen la virtud perversa de contaminar a tus hijos, de contaminar a tus pequeños niños que tú engendraste. Los van a contaminar. Y cual dije en un inicio, es la manera, es la forma, la evidencia más segura de que de donde salen esas palabras hay un corazón enfermo y necesita ser sanado. En el libro de 1 de Samuel tenemos la historia de un rey que en su debido momento gustó de un vocabulario diferente, un rey que en su debido momento sintió la influencia de un espíritu limpio. Pero algo pasó. Damos gracias a Dios que este libro retrata nuestros caracteres y nos puede permitir darnos cuenta dónde tenemos que hacer las correcciones. Es capítulo 20, por favor. Verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, leamos juntos: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Vemos la vida del rey, un rey que no habló nada caballerosamente, un rey que no habló para nada gentilmente, un rey que se estaba dirigiendo a su hijo, el cual era comandante de su ejército y el cual era amado para él. Un rey que en su debido momento vemos que rompe, ¿verdad?, en una ira frenética, desproporcionada, y de repente salen palabras donde él le dice a su hijo que es hijo de una prostituta, donde le dice a su hijo, eres mi enemigo,
donde le dice, tu madre te engendró en una confusión. Ahora, fíjate lo que le dice. Dice ahí, entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Hermanos, estaba diciendo que era un bastardo. ¿De dónde salieron esas palabras? Porque este hombre, de alguna manera, al no darse las cosas como él esperaba, o como él había planeado, o como él había decidido hacerlas, al no darse, nos dice la Escritura que rompe en ira, y como un león que es decepcionado por su presa, lanza el rugido, y hermano, prácticamente vemos que al no encontrar al rey David, porque quiero recordarles que este hombre tenía celos de David, quiero recordarles que es imposible que haya comunión entre Cristo y Belial. Es imposible. Tenemos por un lado a David lleno de un espíritu diferente, un espíritu de sabiduría, de gracia, de bondad. Pero por otro lado tenemos un Saúl con un espíritu diferente. La Biblia me dice que tu obligación y mi obligación es extirpar ese tipo de vocabulario. Que tenemos que quitar esa mancha, esa putrefacción que hay en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en nuestras emociones. Tenemos que sacarlo, porque aquí hay el caso de uno cuyo lenguaje, hermano, no era digno de un príncipe, él era un rey, y que de alguna manera, hermanos, muestra su verdadero estado, su verdadera condición. A veces a ti se te salen las groserías. Y tú puedes pensar que es normal. Es normal. Vivimos en una ciudad, en una sociedad donde a cual más se le sale una mentira, a cual más se le sale una majadería, a cual más se le sale una grosería. No, hermanos. Discúlpenme, pero quizás en la sociedad donde vivimos le han aceptado a esa moral. Pero al lugar donde vamos no es posible. No es accesible, no es entendible que un santo entre a ese lugar hablando majaderías. No se puede. Hablando maldiciones no es aceptable. ¿Vamos al cielo o no vamos al cielo? Amén. Si vamos al cielo, hermanos, seamos radicales. Si no es nuestra última parada del cielo, no perdamos el tiempo. ¿Para qué venimos? Comamos y vivamos. Al final, todos moriremos. Pero de acuerdo a la doctrina, no todos irán al mismo lugar. Por eso vemos a este hombre que prácticamente está en una crisis y ha llamado a su hijo bastardo y ha dicho que su madre lo engendró en una confusión, con un lenguaje obsceno. Y es obvio, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 34, se nos da razón del estado espiritual de una persona. Dice en el verso 34 del capítulo 12, generación de víboras. De manera figurativa está hablando Jesucristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35. El hombre o la mujer buena o el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. De eso que valora, de eso que aprecia, de eso que cultiva en su corazón, de ahí saca buenas cosas. Entonces entendemos que cuando alguien explota, cuando alguien maldice, cuando alguien injuria, cuando alguien lastima, cuando alguien lacera, cuando alguien golpea con sus palabras, solamente entendemos una cosa: el corazón está enfermo. Ese corazón está infectado. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el no decir groserías, el no injuriar al prójimo, habla de un buen estado. Y en ese estado
solamente hay un milagro, y ese milagro lo hace Dios. ¿Me explico? No es yendo a que te capaciten, no es yendo a que de alguna manera incremente tu léxico, no. Hermano, este pecado de la inmundicia, de la malicia, de la detracción, está en las altas esferas, como está en los lugares más bajos de moral. Está en el mundo religioso, como está fuera del mundo religioso. Está en las mejores familias, como está en las peores. Es muy importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Proverbios 6:13. Una gran prueba de la corrupción del corazón del que habla palabras indecentes. Del estado de su corazón, Proverbios 6:13, está el estado de enfermedad del corazón de una persona a quien Dios no gobierna, a quien Dios no dirige, que dice la Escritura en el verso 13, desde el 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Hermanos, hay veces ni siquiera necesita hablar. ¿Qué dice aquí? Que guiña con los ojos. ¿Que habla con qué? Con los pies. Habla con los pies. Que hace señas con los dedos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Cuando hablamos del corazón, estamos hablando, hermanos, del lugar donde residen las decisiones, del lugar donde están las emociones, del lugar donde la persona decide qué hacer o qué decir. Estamos hablando de eso. Quiero decirte algo. Cuando Dios viene y evalúa nuestras vidas, evalúa nuestro corazón. Él no está viendo nuestro color de piel. Él no está viendo qué tipo de calzado traes o qué tipo de comida, de alguna manera, de la cual tú participas. Él lo que está viendo es qué es lo que hay dentro de tu corazón, qué influencia hay, qué manifestación hay. Y cuando alguien tiene un corazón malo, enfermo, infectado, no necesita hablar. Tú lo puedes ver guiñándole el ojo a alguna señora casada. Tú le puedes ver guiñándole el ojo. Este corazón se puede ver hasta en las niñas, mandando besitos al vecino de la banca de la escuela. ¿Qué hay en ese corazón? Es muy importante. Tú puedes ver en las gangas americanas cómo aquellos hombres que están regidos por un espíritu inmundo hacen señas con los dedos. Su lenguaje es un lenguaje que se mueve con los dedos. Cuando azota el pie, emite mensajes. Por eso las Escrituras me dicen que esta es una de las formas en que al Señor se le entristece. Escúchame. Esta es la dispensación en la cual Dios, el Espíritu Santo, es quien está en la tierra. Jesús ascendió a los cielos hace 2000 años y fracción. El Padre en un inicio se manifestó en el cuerpo de Él. Pero Dios, el Espíritu Santo, es el que ha quedado, el que ha descendido para ser el consolador de tu persona. Queda mucho camino, muy estrecho y muy oscuro, y con un ambiente muy sofocante para ti y para mí. Y si tú no aprendes a agradar al Espíritu de Dios, tú vas a caer. Y esta es una de las cosas que le contristan, que le agreden, que le lastiman. Estoy hablando de que tienes que aprender cómo poder caminar con tu ayudador, con el que te va a suministrar la ayuda sobrenatural. La Biblia me dice que cuando Él viniera nos hablaría de las cosas que habrían de venir. Esos sueños que hay veces tienes donde se te advierten eventos, Él los promueve con toda la intención de que tu espíritu, alma y cuerpo sean guardados
y que obviamente el avance del reino suyo sea notorio en tu vida. Pero tú tienes hoy que regresar a casa con la firme determinación que no es un problema de cultura. Tengo 50 años, hace 20 años los comentaristas no solían decir groserías en público. Hace 20 años eran multados, eran hasta despedidos. Si algún conductor de radio, alguna mujer encargada de algún programa de noticiero osaba siquiera intentar decir algo en doble sentido, era quitada del aire. Hoy no. Hoy se pueden decir majaderías abiertamente. Y nuestra sociedad lo ha aceptado. Y lo que es más vergonzoso, los que dicen que son cristianos suelen hablar cosas que no son correctas, pero son cristianos. Hermanos, ¿hace cuánto se habrá contristado el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto el Espíritu Santo ya no ha de estar ahí? Porque es una lista grande, habla de amarguras, habla de iras, habla, hermanos, de robos, habla de cosas muy particulares, de hipocresía, de no hablar verdad los unos con los otros, habla de esas cosas. Pero queremos hoy ser muy puntuales, queremos ser muy específicos. Hoy queremos estudiar sobre esa parte, esa área de la indecencia de nuestro vocabulario. Saúl explota y le llama bastardo a su hijo. En su estado calmo lo aprecia y le dice: eres una bendición para mí. Hacía lo mismo con David. Bendito, más bueno, más santo eres tú que yo, más justo eres tú que yo. Pero cuando le ganaba la ira, explotaba y las palabras que salían de su boca asesinaban a miles. Hermanos, nos dice la Escritura que no necesita abrir su boca el que tiene el corazón podrido e infectado para hacer lo que ha propuesto en su corazón. Tiene la malicia, tiene la astucia de la serpiente. Puede de alguna manera expresar con los miembros de su cuerpo, usarlos como una herramienta para expresar sus perversos mensajes. Puede hacerlo. Reitero, no es un problema de cultura, hermanos, es un problema en el corazón. Está podrido, está bajo una influencia muy diferente. Si tú pensabas que era un problema de cultura, es que nosotros, los de Alvarado, Veracruz, así somos. Es que nosotros, los tepiteños, así somos, hermano. Es que ahí en el barrio, hermano, yo crecí en la calle, así somos. Es que en mi trabajo, hermanos, todos hablan así. Sí, ya lo creo. Todos los que están bajo otra influencia sí creo que hablan así. Pero no los que están bajo la influencia del Espíritu de Dios y que han decidido no entristecerlo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser muy sinceros. Aquí no es cuestión de querérselas dar de más santo unos que otros, no. Aquí lo que estamos tratando es de entender que el Señor está pidiendo santidad de nuestra boca. El Señor está pidiendo que haya una cualidad particular, que haya una evidencia y una diferencia entre el mundo que está bajo la influencia del gran maligno y entre lo que se proclama como su pueblo. No importa si este no es de X denominación o Z denominación, no importa. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, el meollo del asunto es: ¿quién te está influenciando? ¿Quién te está gobernando? ¿Quién? Vemos que hay gran enfermedad. Primera de Samuel 16:14. Vamos a ver cuál es la causa por la cual Saúl tiene este tipo de vocabulario. Dice así, estamos hablando del mismo rey: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, ¿qué dice?
un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién estaba ahora en control de la mente de Saúl? ¿Quién estaba en control del corazón y las emociones del rey Saúl? Aquí me dice que había un espíritu malo. Amén. Todo ese tipo de música donde se suele hablar con groserías, donde se suele hablar prácticamente con vocabulario obsceno. Yo entiendo que a ti te gusta mucho y que puede ser a lo mejor que en tu concepción digas, bueno, pues es que cada quien tiene sus gustos. Yo entiendo que en gustos se rompen géneros, pero aquí no es cuestión de qué te gusta a ti o qué me gusta a mí. Aquí más bien Dios nos está diciendo, si tú quieres ser parte de mi reino y tú quieres que yo esté contigo ayudándote en los 30, en los 10, en los 15, en los 70 años que se te va a permitir vivir en esta tierra, tú necesitas dejar de hacer estas cosas porque a mí me lastiman. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le está diciendo. Entonces dejemos afuera nuestros gustos. Vayamos al grano. ¿Cuáles son los gustos de Dios? Al final de cuentas lo que queremos es estar siempre con Él. ¿Cuáles son los gustos de Dios? Aquí vemos una cosa. El rey que había sido ungido y en quien el Espíritu de Dios había estado. Hermanos, este Espíritu de Dios cuando estuvo residiendo en el corazón de Saúl, era el que lo alentaba, era el que lo inspiraba, era el que lo respaldaba en sus guerras y en su reinado. Y hemos visto iglesias donde ese espíritu ha estado sobre el ministro, sobre los diáconos, sobre los servidores, sobre la gente que entra y los toca, los convierte y se forma un avivamiento hermoso y la gente está amándose, perdonándose y ayudando al prójimo. Pero también hemos visto que ha sucedido tristemente que, como en el caso de Saúl, el Espíritu de Dios fue agraviado. Escúcheme, el Espíritu de Dios fue agraviado. El Espíritu del Señor, de alguna manera, fue ofendido. Y me dice la Escritura que Dios no siempre va a estar soportándonos. La Biblia le dice al predicador, quiero decirte que mi Espíritu no siempre va a estar contendiendo contigo. Que hay cosas que yo te voy a marcar, que hay cosas que yo te voy a decir. Pero si tú insistes en estar reincidiendo, un día me voy a apartar y te voy a entregar a lo que tú estás buscando, a lo que tú te estás inclinando, cosa que yo le recomiendo a mi alma y a la suya, que lo tenga muy en serio y muy en cuenta. Creo que nadie mejor que nosotros que salimos de la calle sabemos cómo es la vida allá y cómo vivíamos cuando eso nos gobernaba. ¿Sí se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Ustedes y yo lo sabemos. No nacimos, no venimos aquí a alardear de que nacimos en una burbuja espiritual, no. La matriz que nos dio a luz fue una matriz perversa. Pero damos gracias a Dios que su buen espíritu nos ha dado entendimiento y hemos cedido terreno para con Él. Entonces, vemos aquí que el Espíritu de Dios se aparta de la vida de Saúl. Y una vez que Saúl se olvida de Dios y de su compromiso, escúcheme, porque Dios ama a sus criaturas. Dios te ama, pecador. Dios realmente tiene toda la intención de ayudarte. Pero cuando tú te olvidas de Dios y te olvidas de cuál es tu responsabilidad, entonces Dios también va a tomar sus decisiones. El hombre fue creado para ser habitación de Dios. El hombre no fue creado para ser un religioso lleno de ritos y de reglamentos puestos o impuestos por los hombres. El hombre fue creado para ser habitación de Dios y para tener coinonía con Dios. Pero cuando el hombre decide olvidarse, entonces el justo juicio de Dios es sencillamente quitar toda la asistencia buena de Dios de una persona. Y cuando tú lo veías que antes usaba una vestimenta para guardar, para cubrir su cuerpo, cuando antes solía usar un vocabulario que edificara a los demás, cuando antes solía usar lo que tiene para bendecir, para ayudar a los demás, de repente comienzas a darte cuenta que ya no es el mismo vocabulario, que
que ahora ya tiene como que plan con maña en su forma de vestirse, en su forma de hacer tratos. Entonces tú tienes que entender, algo anda mal, algo está pasando aquí, algo no está cuadrando en las cosas que de alguna manera se profesan. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la asistencia buena del Espíritu Santo fue quitada de este hombre. Y todas las buenas cualidades que tenía se perdieron por cuando él rechazó a Dios. Entonces, no se te ocurra rechazar a Dios. Cuando tú proclamas y dices, pues yo creo en Dios. Bueno, ¿y dónde está Dios? Entonces, si tú crees en Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Por qué no se ve la evidencia de que Él está en ti? Si tú crees en Él y Él está contigo, ¿por qué no se ve que dejes de enojarte? ¿Por qué no se ve que dejes de ser egoísta? ¿Por qué no se ve que de alguna manera esas palabras hirientes, esas palabras que contaminan, ¿por qué no se ve que ha dejado esa fuente de maldad, ha dejado de circular, de fluir? ¿Por qué no se ve? Hermanos, más que una proclamación, tiene que ser evidencias. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Samuel 7:15, me dice la Escritura que este hombre ha perdido la buena influencia. Dice así, pero mi misericordia no se apartará de él, hablando del hijo de David, del hijo de Isaí, juntos, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Qué fue lo que se apartó del rey Saúl? Misericordia. La misericordia, la influencia, la buena asistencia, la buena motivación, el consuelo. El Espíritu Santo es el abogado, el que sale a pelear por ti, el que te va quitando accidentes, el que te va fortaleciendo cuando enfrentas problemas. Ese es el Espíritu Santo. Hombre, que no tienes la seguridad de haber nacido de nuevo, quiero decirte, Dios está deseoso de que tú entres en una intimidad con Él, y Él te quiere sellar con su buen Espíritu y darte el don, ese don del Espíritu. Tú necesitas urgentemente. Qué bueno, tienes capacidad, tienes cualidades natas. ¿Qué? Pero no es suficiente. Estamos hablando que Dios nos habla de un terreno muy diferente. Es el terreno espiritual. Es muy diferente. Amén. Y así como Dios tiene buena voluntad y está de continuo manifestándose. Y hay eventos en tu vida que se han dado y parecieran causa de la casualidad. Yo te quiero decir, en el mundo de Dios no existen casualidades. Todo está bien predestinado, está predeterminado, está bien cuadrado. Y accidentes y enfermedades y provisiones, la divina providencia se encarga de llevarlas a cabo con toda la intención de irte encajonando, de irte de alguna manera estrechando para que llegues a la presencia de Dios. Por eso tienes que tener cuidado, porque este hombre sencillamente era evidente los efectos de la ausencia de Dios, y rompe en ira, hijo de la perversa, que no sé que tu corazón está con David, bastardo, que no sé. Y tú puedes darte cuenta, y casi que podemos visualizar su rostro, un levantón de ceja, un rostro cambiante, quizá rojo, quizá morado, dependiendo del color que haya tenido. Un vocabulario muy duro, una ira descontrolada, unos ojos casi que se botaban de la ansiedad, de la enfermedad del corazón. Pero esos son solamente los efectos de la ausencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que un espíritu malo, ¿qué dice? Lo atormentaba. Están hábil el gran maligno. Recuerdo una ocasión que estábamos hablando tonterías y alguien comenzó a hablar de las brujas. Tenía yo como 24 años más o menos. Y había un grupo de
muchachos perversos que estábamos ahí tomando, y a alguien se le ocurrió hablar de las brujas, que en su pueblo, que quién sabe qué, y empezamos a sentir así como que el corazón se nos hacía chiquito, y casi que como, a ver, platícanos. Y estaba platicando, y de repente entre nuestra incrospidez se nos salió lo piadoso. Y de repente, pues vamos a rezar, dijo uno de ellos, órale pues. Y otro apagó la luz, y el otro dijo, no, no la apagues, porque cuando apagan la luz se oran al diablo. Ay, no, préndela, por favor. Y ahí estábamos en nuestra ignorancia, en nuestra tontería, obviamente diciendo majaderías, pensando. El diablo nos jugaba el dedo en la boca y nos hacía creer que con la luz prendida y rezando, Dios aceptaba nuestros sacrificios, pero no entendíamos que realmente el espíritu malo nos atormentaba a nosotros. Amén. Por eso el Espíritu Santo dice, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda malicia. El que hurtaba ya no hurte, trabaje y con sus manos ayude a los demás. Hable verdad, deje de andar de hipócrita hablando detrás de los otros, hable verdad. Ahí está. Vemos sencillamente que la influencia, la presencia de Dios se apartó, se fue. Saúl apagó esa influencia. Yo quiero decirte que cada vez que en tu corazón te viene el ir a una reunión, el hojear las Escrituras, el poner un canto espiritual, el hacer ciertas regulaciones en tu vida, el abstenerte de ciertos actos cuya conciencia ya te da testimonio que no los debes de hacer, a eso se le llama la influencia. Ahí está la gracia recordándote. Yo recuerdo personalmente cuando comencé a asistir, como tú asistes a estas reuniones, yo recuerdo muy bien que yo tenía problemas para despertar, pero en mi corazón quería asistir. ¿Y sabes? Es tanto el amor de Dios por cada uno de nosotros que hay veces hasta soñaba, hermano, que en el sueño me decían, ya se te hizo tarde, acuérdate que tienes una reunión. Me despertaba y veía la hora, estaba yo a tiempo para darme un baño de la reunión. ¿Quién crees que era ese? ¿El espíritu malo? Claro que no. O había alguien que de repente me pagaba el pasaje o me recordaba, me echaba un telefonazo, hacía algo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender que esas influencias se pueden evaporar si nosotros no quitamos un vocabulario obsceno, un vocabulario que hable de las personas atrás de ellas, un vocabulario quejoso. Ay, está haciendo mucho calor. Ay, ya está lloviendo de nuevo. Ay, el tráfico. Ay, otra vez. Hermanos, estas cosas Dios quiere que las quitemos. Amén. ¿O qué? ¿No es Él el que manda la lluvia o que las nubes derramen lluvia? ¿No es Él? Amén. ¿No es Él el que ha puesto las estaciones del tiempo? Amén. Yo entiendo que los hombres han hecho un desbarajuste cambiando horarios de verano y lo que tú quieras, pero hermanos, ¿no es Dios dueño de todas las cosas? Amén. No deberíamos andar de quejosos. Entonces es importante, la buena influencia se va de Saúl y ¿sabes qué? Él sencillamente queda al abandono. Y como la buena influencia de Dios es sacada, ahora vemos que hay un Saúl que viene a ser una presa fácil del demonio. Salmo 109, 17, y esta parte tienes que entenderla. 109, 17 dice así: toma decisiones hoy o lleva las consecuencias. Respóndame con un amén si lo tiene. Amén. Dice así: amó la maldición, ¿qué dice? Y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Vamos a terminar. Este es un momento para tomar decisiones. Este es un momento muy particular para entender que cuando hemos hablado precisamente de palabras, dice, quítese de vosotros toda palabra corrompida. Estamos hablando de palabras sucias, tramposas, obscenas, indecentes. Estamos hablando de deseos incorrectos.
Si tú hoy decides seguir así, estás en tu derecho. Pero aquí me dice que hay una regla espiritual, que cuando la bendición se te acerca a ti y tú la rechazas, esta se va a alejar. Y cuando tú decides seguir viviendo como vives, dice, amó la maldición, y dice, sobrevino. Y esta ley sobrevino. Amén. Hoy tú tienes la decisión. De hecho, en el pasaje que nosotros leímos, ahí en Mateo, vayamos y terminamos con esto. En el libro de Mateo 12, ahí se nos dice que aunque estamos bajo una influencia, ya sea de Dios o del gran maligno, nosotros tenemos capacidad para poder tomar decisiones. Dice aquí, verso 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Es una decisión. Decides seguir viviendo con un lenguaje obsceno ante Dios y ante el prójimo, es muy respetable. Solo estamos aquí para instruirte. Solo estamos aquí para enseñarte que hay reglas espirituales y que hoy te viene la bendición. Tú mejor que nadie sabe cuál es tu vocabulario. El Espíritu de Dios quiere vivir contigo y quiere ayudarte. Pero está en tus manos. Que hoy tú reconozcas. Hermano, yo le puedo decir algo. Yo personalmente estoy sorprendido y muchas veces me has asaltado esta pregunta. ¿Hablas mucho cuando estás adelante? ¿Pones muchos ejemplos? Si te contaran las palabras, habría varios cientos de palabras que tú articulas en 1 hora, hora y 10. ¿Qué si se te sale alguna grosería? Me sobrecoge temor. Siento frío. Pero yo le digo una cosa. Cuando estoy aquí adelante, algo me toma. Y no estoy pensando en cuidarme para no decir groserías. Es otra cosa lo que sale. Gloria a Dios. ¿Sí me explico? Amén. Sí se puede. Amén. Si usted deja que el Espíritu de Dios lo gobierne, sí se puede. Pero sin el Espíritu, era muy dado a hablar de 10, 8, y entre más rudas, entre más groseras, me hacía sentir bien. Tomé una decisión. Decidí rendirme al dueño de mi alma. Gloria a Dios. Y Él vino a limpiar la fuente de donde salen las ideas para que se puedan articular diálogos y oraciones. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Quítese de vosotros. Es una instrucción muy clara. Muy clara. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Se nos dice que el gran objetivo de nuestra comunicación debe de ser edificar. Edificar a aquellas personas con las que nosotros conversamos. Y como cristianos debemos de esforzarnos a promover conversaciones benéficas. ¿Sí me explico? Sé sincero hoy contigo y llegando a casa, pregúntale a tus seres queridos, ¿cómo es mi conversación? Y no te molestes por lo que te vayan a decir. Diles, quiero que seas sincero conmigo. Quiero que seas muy sincera, mujer, conmigo, por favor. Hoy Dios habló a mi corazón y dejó unos signos de interrogación ahí que yo quiero llevar a una realidad.
sean sinceros conmigo. ¿Cómo es mi comunicación? ¿Es indecente? ¿Es de doble sentido? ¿Es una comunicación que hiere? ¿Cómo es mi comunicación? Hoy decidme, por favor. No me voy a molestar. Tendrías que decirles eso. Y una vez que ellos te lo digan, tú podrás entender el grado de necesidad que tienes para que el Espíritu de Dios te limpie y que tú te entregues a un señorío total de Él. Y que entiendas que te tienes que esforzar por promover conversaciones útiles. Hermanos, no vamos a estar como un palo impávido, pero al menos todo lo que hablemos debe de ser edificante. Entre nosotros no nos hemos de lastimar, no nos hemos de lacerar, no hemos de ponernos apodos lacerantes. Creo que Cristo le cambió el nombre a algunos de sus discípulos, pero era para edificar, ¿cierto o no? Entonces entendamos el contexto en el que el Espíritu Santo nos da esta instrucción en esta noche. No solamente hay que quitar la comunicación corrupta, sino hay que meternos en una decisión firme para que lo que hablemos sea edificativo. Amén. Que cuando estés en tu trabajo, que cuando estés cantando, que cuando estés dialogando, cuando estés haciendo un negocio, que cuando estés instruyendo, si tienes gente bajo tu servicio, si estás bajo autoridad, que tu manera de hablar sea para edificar, nada más. Amén. Edificar a aquellos con los que tú conversas al diario. Esta es la gran obligación, el gran trabajo, la gran responsabilidad del cristiano. Tener cuidado de no ofender con sus labios. Tener cuidado de no ofender con sus discursos, con sus conversaciones. Y más bien, lo que hable sirva para edificarnos, para que nos inspire para buscar a Dios, para que nos inspire para poder meditar en esas doctrinas hermosas, en esas promesas firmes y determinantes. Si tú hoy te has hallado descubierto, pídele perdón a Dios ahí en tu lugar. Vamos a orar por ti. Dios te va a ayudar. Pero tú tienes que tomar la firme determinación de aquí en adelante me voy a olvidar que yo era la fiesta el alma de la fiesta. De aquí en adelante me voy a olvidar que yo era la que o el que siempre andaba poniendo el ambiente o andaba hablando, aunque nadie hablara, yo ponía la iniciativa. De aquí en adelante vas a tener que cerrar la boca si no hay nada que edificar. De aquí en adelante, el día que abras la boca, que sirva solo para edificar. Para que los de tu trabajo, tus compañeros de escuela, tus compañeros de congregación, tus compañeros de tianguis, sean impulsados a buscar el reino de Dios, a buscar ser más productivos en su trabajo, a buscar ser mejores estudiantes, a buscar ser mejores peregrinos, compañeros de otros que van caminando en el camino estrecho. Amén. Oremos. Pídele perdón. Tú que dices groserías y que hay veces son tan normales para ti que ya son parte de ti, y hay veces ni siquiera te das cuenta que las estás diciendo. Hoy es muy normal que las mujeres digan groserías. Antes no era así. Antes las majaderías eran para el varón. Ahora ya es muy normal que las mujeres se tuteen de manera expresando palabras como si fueran masculinos ellos. Hoy es muy normal. Si esta generación quiere tener el favor del bendito Espíritu Santo que es Dios, entonces tendrá hoy que pedirle perdón y decirle: perdóname, mis palabras no han sido del todo edificantes, pero hoy, Señor, yo te pido que limpies mi corazón, porque es de ahí de donde salen. Hoy te ruego, Señor amado, que me ayudes a mantener la boca cerrada. Hoy quiero, Señor, comenzar una nueva, Señor, jornada contigo.
Hoy quiero olvidarme del pasado, dejar todo lo que está atrás y extenderme hacia adelante. Por favor, limpia mi corazón. Por favor, limpia, Señor amado, esa fuente que se llena de soberbia, donde quiero estar hablando para llamar la atención, quiero estar hablando para impactar a los demás, quiero estar hablando, Señor, para intimidar a los demás. Hoy no quiero hablar excepto para edificar a todos los que me rodean. Padre, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su honestidad, en el nombre de Jesús, rompe, Señor amado, con esa cadena, Señor, con esa atadura, Padre amado, de inmundicia. Padre, quebranta ese espíritu inmundo. Padre, salga afuera. No le permita, Señor amado, residir más en un templo donde se ha tomado la determinación de servirte a ti, de ser fieles a ti. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a su fe se ha hecho, Padre amado, queremos oír testimonios reales, Señor, de la liberación tuya. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esa suministración de gracia y de tu Espíritu Santo, porque somos testigos que tú puedes cambiar el vocabulario de las personas, porque aún de tus discípulos se dijo, tu manera de hablar te delata. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, Señor.